llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Ese es el propósito de este foro, llegó la hora. Y el tema de hoy es cómo estudiar la Biblia. Queremos agradecer a todos aquellos que nos envían sus mensajes a través del teléfono que aparece en pantalla. Dice, un saludo especial para el pastor Ángel Alfredo Andrade y para los pastores invitados, Manuel y Oneida de Paredes. Gracias por compartirnos tan valiosa información. Dios les bendiga, dice el pastor Arita, nuestro hermano Arita, desde Choma, ¿verdad? Así que un saludo muy especial para nuestro hermano Arita. Dice, buenas noches, bendiciones hermanos pastores, les escucho en La Golondrina, Marcala, La Paz. Nicolás González, quiero que oren por María Ángela Lazo, ¿verdad? Por problemas de salud, cansancio y pulmón afectado. Bendiciones. Los pastores están tomando nota acerca de las peticiones de oración que están haciendo nuestros hermanos. Queremos bendecirles de manera muy especial el día de hoy y gracias por poner su mirada en Jesús, el que puede sanar sus vidas y transformarlas. Hoy estamos con este tema tan especial, cómo estudiar la Biblia, y queremos ser de manera sencilla, ese ABC, cómo estudiar la Biblia. Pastor Oneida. Bien, decíamos que hay que en primer lugar leer la Biblia. En segundo lugar, ya entramos un poquito más adentro, no nos quedamos en la orilla, comenzamos a estudiar. Esto de estudiar tiene que ver con investigar. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Este término de escudriñar que encontramos ahí está dando la figura de un minero que se mete en la mina, pero tiene que ir a la profundidad para poder encontrar el precioso metal. Ese es el consejo que nos está dando Jesús, que nosotros tenemos que entrar como el minero y comenzar a escarbar. Las mejores enseñanzas que Dios nos quiere dar no están a flor de piel, por decirlo así, o por encima. Nosotros tenemos que comenzar a investigar. Y para esto se requiere del uso de una palabra que a veces nosotros no nos gusta, ¿verdad? Como es la hermenéutica, que es la ciencia de interpretar las Escrituras. Hay una metodología, dije al principio. Y mire qué interesante, que la primera regla de la hermenéutica es la Biblia se explica por sí misma. Amén. Y para poder entenderlo, tenemos que leer la Biblia. Si yo no leo la Biblia, entonces, ¿cómo voy a saber que la Biblia se explica por ella misma? También nos anima a que nosotros leamos varias veces ese mismo versículo o ese mismo texto o ese mismo capítulo, o si estamos leyendo todo un libro o una carta, para que entre más leemos y leemos y leemos, creamos esa conexión entre el Espíritu Santo y nosotros, y la palabra comienza a traer claridad a nuestro pensamiento. Entonces, eso es bien importante. También considerar el contexto, donde está ese versículo, donde está ese capítulo, donde está ese texto que nosotros estamos no solamente leyendo, sino que ya lo estamos rumiando, estamos estudiándolo, estamos investigando. Hay varios contextos, el cultural, el histórico. Usted sabe que la Biblia no fue escrita en español, ni tampoco dentro del contexto de nuestra cultura occidental. Entonces tenemos que estudiar la cultura, lo histórico, qué pasó en aquel tiempo, el lenguaje que se está utilizando, la gramática es importantísima, idiomas, la geografía, lo que estaba ocurriendo en la parte religiosa o también en lo político, en lo social. Hay expresiones que son de aquellos pueblos que tenemos que entender. Todo esto mientras vamos creciendo paso a paso. También lo que ayuda muchísimo cuando estamos ya en la investigación es utilizar varias traducciones o versiones de la Biblia para poder entender lo que está diciendo ese versículo. Y por eso es que somos discípulos,
porque somos estudiantes de por vida de las Escrituras. La tercera cosa, hay que memorizar. ¿Qué nos dice el pastor en el Salmo 119:11? Tenemos que memorizar las Escrituras, no solamente leerla, no solamente estudiar o investigar, sino también memorizar. ¿Qué nos dice ahí el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que memorizarla. No puede estar en nuestro corazón la palabra de Dios si nosotros no memorizamos. El cuarto paso es que nosotros tenemos que practicar lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El trabajo de la Escritura es prepararnos y prepararnos para toda buena obra, no solamente dentro de un templo, sino fuera del templo, porque ese es nuestro campo misionero. Cuando nosotros vamos fuera del templo, vamos a ir a manifestar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, esa conexión que hemos establecido con el Señor para ponerla por obra, porque no se trata de acumular conocimiento o solo intelectualmente saber lo que la palabra de Dios dice, no, es para ponerla por obra. Dios me dijo hoy esto y es para que yo lo ponga por obra. Y en quinto lugar, es para meditar en ella. Cuando hablamos de meditar, el término que usa la Escritura allí en ese texto es rumiar. Y usted sabe que el efecto de rumiar es lo que hace el ganado, ¿verdad? El ganado vacuno, ¿verdad? Una vaca viene y toma del pasto y está con ese pasto en la boca y lo está masticando y masticando y masticando y masticando. Bueno, eso es lo que nosotros debemos de hacer con las Escrituras, meditar en ella. Miren lo que dice el Salmo 1 del 1 al 3. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Interesante, nos dice que meditemos en ella de día y de noche. Nos volvemos un andar continuo de la palabra de Dios. Lo primero, cuando sucede algo, lo que viene a nuestra mente, lo que dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que está produciendo el efecto correcto en nuestra vida. Por eso, leerla, estudiarla, memorizarla, practicarla y meditarla. Amén. Estamos en el tema cómo estudiar la Biblia. Yo quisiera preguntarle, Pastor Manuel Paredes, de forma sencilla, clara, alguien que, bueno, nunca ha leído ni siquiera la Biblia. Queremos hacerlo de manera clara, sencilla. Por eso estamos hablando del ABC, ¿verdad? La pastora Oneida nos ha dado algunos tips importantes que nos sirven para que nosotros podamos con sabiduría leer esa palabra y no solamente ser lectores, sino hacedores de ella, que es el propósito de Dios para dejarnos ese legado. Pero queremos de manera clara. Alguien dice, bueno, yo quiero... ¿Cómo hacer? ¿Cómo estudiar la Biblia? Pastor Manuel Paredes. Ahora, para esto también hay que tener lápiz, cuaderno. Amén. Un momento de oración, porque hay que orar. Amén. O sea, yo no puedo empezar a leer las Escrituras si no he orado y le he dicho, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Aquí estoy dispuesto y con lápiz, cuaderno, comienzo a leer. Y hay algo bien importante que dijo la pastora Oneida, es que hay que ver la parte cultural. Por ejemplo, hay un versículo ahí que habla acerca de la samaritana. Dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Entonces ella dijo, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, no podemos occidentalizar esa parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una situación ahí, ¿verdad?
la mujer había recibido carta de divorcio por 5 veces. ¿Por qué? Porque la desechaban porque ella no podía dar hijos. Entonces un hombre le daba carta de divorcio y le dice, no me puedes dar hijos, toma, ¿verdad? Y vete con otro. Así estuvo con 5 hombres, pero no es porque ella era prostituta, no es porque ella practicaba que era una ramera, no en ningún momento, ¿verdad? Y esa mujer estudiando la parte cultural, entonces ahí vemos cómo el amor de Dios alcanza a esta mujer. ¿Por qué? Porque es el mismo amor que Dios quiere mostrarnos en las Escrituras. Por eso yo tengo que ver, Señor, revélame lo que tú quieres decirme a través de estos versículos, y yo estoy dispuesto ahora aquí a obedecer, ¿verdad? Quiero que Dios me hable, porque a veces queremos que Dios nos hable solo las cosas que a mí me convienen. No, vamos a recibir la palabra y vamos a ponerla por obra, tanto lo que me convenga como lo que no me convenga. Por eso es que estoy estudiando, porque Dios quiere lo mejor para mi vida y Dios quiere lo mejor para su vida. Y el amor de Dios es tan grande que Dios quiere hacer maravillas en medio de nosotros a través de esa palabra de Dios preciosa y maravillosa. Bueno, estamos con nuestros invitados especiales el día de hoy. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar la Biblia? Pero también queremos respetar a todos aquellos que nos están enviando sus mensajes a través del WhatsApp que aparece en pantalla y a través del Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade dice, nuestro televidente, ¿pueden hacer un breve resumen de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8? La pastora Oneida en este momento va a dar ese pequeño resumen. Queremos saludar a Er de la Ayala, que nos está viendo, a Wilfredo García, Rubén Enamorado, hasta los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Es un privilegio. Dice, bendiciones, el Mesías viene, el tiempo de la gracia se está cerrando, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Freddy Flores, ¿verdad? Por ese mensaje que manda a través del WhatsApp. Pastora Oneida, escuchó la pregunta y la pastora Oneida nos va a dar un pequeño resumen de la pregunta que hacía nuestra televidente. Pastora Oneida. Recordemos que quien escribe la carta a Timoteo es el apóstol Pablo, y Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Aquí Pablo en ambas cartas está dando consejos prácticos a este pastor. Y ya terminando su mensaje en la segunda carta, y ya en el último capítulo de esta carta, le dice que lo está como confrontando a Timoteo en cuanto a lo que es su labor. Le dice ahí que Dios es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Cuando haya la manifestación de su reino, que todavía no había ocurrido en ese momento y no ha ocurrido aún. Lo insta, lo anima a que predique la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Hay que aprovechar cada oportunidad, era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a este joven pastor. Y le dice, redarguye, convence, eso quiere decir la palabra redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero por eso, para poder tener esa habilidad o esa capacidad de usar con precisión la palabra, como lo dice en otro de los capítulos de esta misma carta, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que estudiarla, tenemos que investigar para poder llevar y transmitir la doctrina correcta. Porque vendrá tiempo, dice, cuando van a sufrir la sana doctrina y van a tener comezón de oír otras cosas. Está sucediendo ya, que la gente prefiere ser entretenida y no escuchar la palabra de Dios. Nosotros, los que somos expositores de la palabra de Dios a través de la predicación y a través de la enseñanza, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser asiduos estudiantes de las Escrituras. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Porque la gente a veces solo quiere oír, como decía el pastor Manuel, lo que le conviene, y se apartan de la verdad, el oído, y se vuelven a historias, a cosas que no tienen realmente el sentido y el peso que requiere
el reino de Dios. Y lo exhorta a ser sobrio en todo, a soportar aflicciones, porque aflicciones vienen. Aquel que crea que el evangelio, el ministerio, la obra de Dios, el hacer la voluntad del Señor, todo es azul, todo es fácil, eso no es cierto. La Biblia enseña todo lo contrario. Y aquí lo dice Pablo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Era un pastor, pero el ser pastor no quiere decir que no va a ganar almas. Claro que hay que hacer. En el ministerio pastoral hay que ganar almas, llevar el evangelio. Al final de eso se trata el estudio de la palabra de Dios, de llevar el evangelio a otro, la buena noticia de lo que Jesús vino a hacer a favor de nosotros. Y él dice, ya estoy para ser sacrificado, o sea, ya se le estaba llegando el tiempo en que él ya iba a partir a la presencia de Dios. Recuerden que Pablo estaba preso. Amén. Y Pablo estaba cumpliendo una sentencia. Así es que ya se estaba llegando al final del cumplimiento de esa sentencia. Por eso él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Pero también dice, mire con qué convicción. Eso no le daba tristeza a Pablo, porque él expresó, y espero que todos podamos decir como lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, qué maravilloso, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ve, ese era un consejo final, palabras finales de Pablo a su discípulo llamado Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso. Amén. Estamos en la parte final de este foro. Llegó la hora, ¿verdad? Qué interesante tema, cómo estudiar la Biblia. Quiero hacerle pregunta a ambos invitados. Y bueno, hoy decía el pastor Manuel Paredes, en los inicios de la historia de la humanidad, había un mandato divino que transmitieran la palabra y lo hacían de forma oral. Los padres a los hijos, estos a sus hijos, y entonces tenían que aprendérsela de memoria para poder transmitir esta palabra. Hoy, en el año 2025, tenemos acceso a cualquier Biblia, de cualquier versión. La tenemos en los anaqueles. Hay personas que tienen llenas sus librerías de sus casas de Biblia, pero también la tienen en los diferentes aparatos electrónicos. Pero en este año 2025 es cuando las personas menos leen la Biblia. Son más indiferentes a este libro, a este manual, que a través de ellos podemos encontrar al Salvador, a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo quiero decirles a nuestros invitados especiales, ¿cómo motivar a aquel que tiene Biblias pero no las lee? ¿Cómo motivar a aquel que está leyendo otras cosas, está inmiscuido dentro de las redes sociales, dentro de la inteligencia artificial, pero ha dejado lo más importante, escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje de los pastores invitados para aquellas personas que están indiferentes ante escuchar la voz de Dios a través de la palabra? Pastor Manuel Paredes. Yo creo que hay un versículo que viene a mi mente, y es aquel donde Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere separarse de Dios? No lea la Biblia. Y eso es como separarse y decir, no quiero saber nada del Señor. Entonces, si queremos conocerle a Él y saber de Él, Jesús dijo, no podemos hacer nada separados de Él. El caos que hoy vivimos y que Europa, y usted está escuchando la noticia en Europa, ¿saben cuál ha sido el problema? Haber quitado la lectura de la palabra de Dios en las escuelas. Y lo están diciendo gente ya mayor y dijeron, han dicho, nuestro peor error fue haber aceptado que quitaran la Biblia de las escuelas, de las universidades, porque antes que teníamos esto, teníamos acceso a la Biblia, teníamos acceso a Dios, pero ahora todo se ha perdido. Así que le animo, ¿verdad? En este momento usted tiene que tomar fuerzas. ¿Por qué? Porque el enemigo,
pone, bueno, una vez una persona dijo, pastor, fíjate que a mí me gusta cuando llego a la casa y me voy al cuarto, agarro la Biblia y me duermo. Entonces dice él que cuando quería dormirse, solo agarraba la Biblia y se dormía, y dormía tranquilo. ¿Cómo va a dormir tranquilo si cada vez que mira la Biblia le da sueño? Es una situación bien difícil, ¿verdad? No podemos estar jugando. Dios, ¿verdad? En este momento la vida es muy difícil y en este momento, ¿verdad? Los gobiernos que no quieren saber nada de Dios están pagando caro esa situación. Entonces, volvámonos al Señor, volvamos a la Biblia, escudriñemos la Biblia, porque ahí es donde tenemos vida eterna. Amén. Ya estamos en la parte final y vamos a orar al final, pero la misma pregunta para la pastora Oneida, pero antes quiero saludar a María García, hasta Luciana, dice amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Qué bonito. Olga Maya, también hasta los Estados Unidos, y Rubén Enamorado, también en los Estados Unidos, nos están enviando, dice aquí a través de el WhatsApp que aparece en pantalla, bendiciones pastores, gracias por enseñar, a mí me gusta leerla, escudriñarla, pero no memorizo los capítulos y versículos, dice Norma Laínez, ¿verdad? Pastor Oneida, ¿cuál es el mensaje que usted le da a aquellas personas que no están leyendo Biblia, que a pesar de poder tener el acceso, están siendo indiferentes a escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Realmente el leer la Biblia, el estudiarla, el atesorarla, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Y hay un pensamiento que dice peligro. Una Biblia empolvada antecede a una vida desastrosa. Si nosotros no ponemos atención a volver nuestro corazón a Dios, a la palabra de Dios, entonces no esperemos que va a pasar algo bueno en nosotros. Recuerde que dije al principio que la palabra de Dios es la única verdad absoluta para el ser humano. Si usted no tiene deseo de leer la Biblia, comience a decirle a Dios. Si usted es una persona cristiana, quiero decirle que hay un serio problema, porque el que produce el querer como el hacer en nosotros, para ocuparnos, hay que ocuparnos de nuestra salvación, hay que poner de nuestra parte y pedirle al Espíritu Santo. Y créame, usted comienza y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y dándonos un deseo de las Escrituras. Pídaselo al Señor. Y si usted no es cristiano, usted necesita recibir a Jesús en su corazón. Cuando Él viene a nuestro corazón, una de las cosas que más anhelamos es leer la palabra de Dios, es escudriñar la palabra de Dios. Así es que necesita darle paso al Espíritu Santo en su vida, porque es el único que puede poner ese deseo y ese sabor cuando uno estudia y lee la Biblia. Quiero decirle que yo desde niña leo la Biblia. Amén. Y la estudio, y Dios ha permitido, pero ¿qué? ¿Es mi fuerza? No, ha sido el Espíritu Santo trabajando en mi vida. Permita que el Espíritu Santo trabaje en usted. Amén. Llegó la hora y estamos ya en la parte final. Desearíamos tener mayor tiempo, pero queremos saludar a Elvia Alvarado, a Miriam Zelaya, Juan Ángel Monroy Ombina hasta Buenavista, el Cedrito Subirana Lloro, a Luis Ortiz, bueno, a todos aquellos que nos han enviado mensajes. Queremos orar por aquellas personas que han puesto su mirada en el que puede sanar, en el que puede hacer milagros. Su nombre se llama Jesucristo. Pastor Manuel, le pido que ore, pero hay una pregunta y dice: Dios les bendiga, hermanos. Les habla desde la colonia Planeta en La Lima. Tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos pastores hoy en día que no creen en los dones del Espíritu, como el don de lenguas y el discernimiento de lenguas? Confunden como idiomas, y la Biblia es clara, las lenguas espirituales dice que se usan para edificar la iglesia. Entonces, ¿por qué no quieren creer en ellos? Cualquiera de los dos pastores, en forma breve, que nos conteste
la pregunta de nuestra oyente. Recordemos que tenemos un libre albedrío. Amén. Y que cada quien estudia las Escrituras. Amén. Según nosotros, cuando leemos las Escrituras, tenemos que ser personas que traigamos nuestra mente, nuestro cerebro y someterlo a la palabra de Dios. Por eso cuando se va a las Escrituras se debe ir con un corazón abierto, que Dios nos enseñe. No tratar de ir con pensamientos ya predispuestos a la palabra de Dios. Entonces tenemos que dejar que Dios trabaje. El Espíritu Santo es el que hace eso, el que redarguye. La palabra de redarguir significa sacar del error de algo que nosotros consideramos que es la verdad. El único que nos puede convencer es el Espíritu Santo. Amén. Ore por ese pastor, ore por esas personas para que sea el Espíritu Santo. Amén. Tratando con ellos. Amén. Estamos en la parte final y pedimos al pastor que ore por eso que están enfermos. También aprovechar, dice Deini Maldonado Ríos, nos escribe desde Indiana, Estados Unidos. Ella radica en Estados Unidos, pero es originaria del Cedrito Subirana Lloro. Hemos tenido mucha audiencia de esas dos aldeas gemelas. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero queremos aprovechar también, Pastor Manuel Paredes, usted ora por los enfermos y cierra la pastora Oneida orando por aquellos hondureños que se encuentran en Estados Unidos y que están en temor de ser capturados, de ser regresados, de distribuir su familia, dividir sus familias, ¿verdad? Pastor Manuel. Padre, te damos gracias en esta noche. Creemos que tú eres nuestro sanador. Tú eres el que llevaste nuestras dolencias, Señor, y por tu llaga hemos sido curados. Señor, todas estas personas que nos han escuchado y tienen familiares o ellos mismos están enfermos, Padre Celestial, te pido que venga sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que haces la obra. Señor, enviaste tu palabra y le sanaste. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Declaro sanidad en este momento para todos los que nos están escuchando y para aquellos familiares también de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Oneida. Padre, en esta noche te pedimos por aquellos compatriotas que están como inmigrantes en Estados Unidos, Señor. Solo tú sabes cuál es la angustia que ellos están viviendo en este momento, la incertidumbre en cuanto a su presente y su futuro, de ellos y de su familia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú escuchas a aquel que está con un corazón contrito y humillado delante de ti. Escucha el clamor, Señor, de estos hombres y mujeres, Padre, que están allá en aquella nación, Señor. Amén. Solo sabes en qué condición ellos están, Señor. Amén. Pero nosotros confiamos, Señor, que tú estás actuando también a favor de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú estás alcanzando al necesitado, Señor. Y tú sabes cuánta necesidad hay de nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, Señor. Pedimos, Señor, que puedas mostrar una salida, Señor, y una salida, Señor, que pueda ser un ganar-ganar para ambos, Señor, ambas partes, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás cuidando de ellos, Señor, y que tú, Señor, también traerás paz sobre sus corazones, Señor, sabiendo, Señor, que lo que tú permitas, Señor, es lo mejor que puede pasar para ellos, aunque en este momento pueda ser tal vez no lo que ellos están esperando, Padre, pero que seas tú dando esa calma y esa paz, Señor, a ellos y a sus familiares aquí en el país, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios Amén. les bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a Gregorio Meraz, que también nos manda saludos, bendiciones abundantes. Muchísimas gracias a los pastores Manuel Paredes, Oneida de Paredes, que el Señor les bendiga. Y usted que nos ha estado escuchando, recuerde, la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Si todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, también hay una fórmula. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Si no has recibido a Cristo y hoy el Señor te está redarguyendo, está tocando tu corazón, te invito que repitas esta oración conmigo. Señor,
perdona mis pecados, ayúdame a hacer tu voluntad. Hoy renuncio a esa condición de ser simple criatura y acojo el regalo que tú das, salvación y vida eterna. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, dame sabiduría para que de aquí en adelante tu palabra sea mi luz. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, y que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Llegó la hora de terminar este programa, pero la gracia de Dios que siga abundando sobre tu vida. Muchas gracias a nuestros pastores invitados, a Cristian que está ahí en controles, que el Señor les bendiga poderosamente, y a los propietarios de Canal 6, bendiciones abundantes en el nombre de Cristo Jesús.